Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a hablar de los agentes biológicos, específicamente de las bacterias. Pues podemos empezar con que lo que son los agentes biológicos son microorganismos con inclusión genéticamente modificados de cultivos celulares y endoparásitos humanos que pueden provocar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Estos pueden ser virus, bacterias, hongos o protozoarios. Estos provocan una infección. ¿Y qué es la infección? Pues es aquella que es causada por un agente biológico. Es de fácil transmisión, es una patología. Estos tienen una serie como de recesión. A esto se refiere a que el patógeno se inactiva ya sea por el medicamento o de fuerzas extrañas, ¿no? Pero para que nos expliquen mejor, aquí tenemos a dos expertas. Continuamos contigo, Beatriz. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Hola, mi nombre es Beatriz Adriana Santiago Martínez y pues yo les voy a hablar sobre la transmisión. Los agentes causantes de esta enfermedad pueden ser transmitidos desde el reservorio de la infección a un huésped susceptible por tres vías principales: por contacto, por vehículos, por vectores. La transmisión por contacto es la diseminación de un agente causante de enfermedad por contacto directo, contacto indirecto o transmisión por gotitas. Ah, Y está la transmisión por vehículos. Esta es la transmisión de agentes patógenos por un medio como el agua, los alimentos o el aire. Eh, pues por el agua, pues un ejemplo es el cólera. Y por los alimentos, pues las intoxicaciones alimentarias y las infestaciones porteñas. Dado a que no cocen bien los alimentos, por mala refrigeración, por condiciones de mala higiene al cocinar, pues puede que haya bacterias dentro de la comida. Y incluso también hay por el aire, pues por las partículas de polvo, que algunos virus, como por ejemplo el sarampión y la bacteria que causa la tuberculosis. En esta transmisión voy a hablar sobre las características biológicas de las bacterias. Pues primero, pues las bacterias tienen un tamaño muy variable, desde especies de género micoplasma. Miden aproximadamente de 0.2 a 0.8 diámetro en micrómetros. El primer nombre de una bacteria corresponde al género del que pertenece y el segundo a la especie. Las bacterias en un principio se clasifican por su forma, por la tinción del Gram y por sus necesidades de oxígeno, lo que se complementa con los caracteres bioquímicos y serológicos. Las bacterias son procariotas con ADN circular libre, tienen ribosomas sin mitocondrias y una pared de peptidoglucano. La estructura bacteriana incluye material nuclear, ribosomas, membrana celular, pared celular y sus estructuras externas, pues está la cápsula, la pili y sus flagelos. Las esporas están metabólicamente inertes en una capa protectora, que esto los hace ser más resistentes. La energía bacteriana proviene de tres fuentes: la luz, reacciones químicas o una célula huésped. La mayoría de las bacterias patógenas son heterótrofas y necesitan una fuente externa para algunos metabolitos esenciales. El periodo de duplicación para la mayoría de los microorganismos patógenos es casi de 20 minutos, pero es de 24 horas para la Mycobacterium tuberculosis. Las bacterias estimuladas para crecer entran en un crecimiento equilibrado, con una fase de demora inicial, luego un crecimiento exponencial y por último la fase estacionaria en la que se agotan algunos nutrientes esenciales.
son sus fases, ¿no? Muy bien, así es, Beatriz. Las bacterias tienen muchas formas de transmisión. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar, decir, alguna patología? Bueno, ahora les voy a hablar sobre la Neisseria meningitis, que pues ese es el que provoca la meningitis. Un total de 1.254 casos de enfermedades meningocócicas, aproximadamente 0.6 casos por cada 1.000 habitantes. Se describieron en Estados Unidos en el 2004. La mayoría de estas infecciones fueron meningitis. La enfermedad empieza generalmente de forma brusca, con cefalea, signos meningios y fiebre. Sin embargo, en los niños muy pequeños pueden tener solo signos inespecíficos como fiebre y vómito. La mortalidad se aproxima al 100% en los pacientes no tratados, pero en menos de 10% en aquellos con los que se inicia precozmente un tratamiento antibiótico adecuado. La incidencia de secuelas neurológicas es baja, siendo las deficiencias auditivas y la artritis las más frecuentes. También les voy a hablar sobre Mycobacterium tuberculosis, que pues esa es la bacteria de la tuberculosis. Es un patógeno intracelular capaz de producir infecciones de por vida. No se conoce aún la compleja existencia intracelular de esta bacteria, pero se está aclarando con lentitud. En el periodo de exposición, Mycobacterium tuberculosis ingresa en la vía respiratoria y las diminutas partículas infecciosas alcanzan los alveolos y son dirigidos por los macrófagos alveolares. Aunque los macrófagos alveolares inician el proceso de fagocitosis, los macrófagos circundantes y los linfocitos son atraídos hasta los focos de infección por esas bacterias. Aunque la tuberculosis se puede producir en primates y en animales como las cobayas, el ser humano constituye el único reservorio natural. La enfermedad se transmite por contacto estrecho de una persona con otra mediante la inhalación de aerosoles infecciosos. Las partículas grandes quedan atrapadas en las superficies mucosas y son eliminadas por la acción de los cilios del árbol respiratorio. Sin embargo, las partículas pequeñas que contienen 1 o 3 bacilos tuberculosos pueden llegar hasta los alvéolos y comenzar una infección y pues Así es, Beatriz. Hay que estar muy al pendiente de este tipo de bacterias porque pueden causar infecciones más graves, ya sea en los pulmones o en las meninges, como comentaste previamente. También tenemos otra invitada, Alicia Palomino. Muy buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Y qué temas tienes para hoy? Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre dos patologías muy interesantes que estamos viendo últimamente que se han propagado. Una de ellas es la salmonelosis. La gente es la salmonela y pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos anaerobios facultativos. Las especies de salmonela se clasifican en serovariedades o serotipos en base a lipopolisacáridos o proteínas flagelares H y en ocasiones antígenos capsulares B. El ciclo de infección, pues el periodo de incubación de la gastroenteritis por salmonela en seres humanos es generalmente de 12 horas a 3 días, ¿no? Y en general, pues la fiebre intestinal aparece después de los 10 a 14 días. Su patogenia comienza con la ingestión del inóculo y si este es suficientemente grande, superará la barrera gástrica que supone el pH ácido, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite la salmonelosis? Se transmite a otras personas o animales a través de las heces. Los seres humanos excretan bacterias durante el curso de la infección. Esta excreción puede durar de varios días a semanas y las personas pueden ser portadoras durante
varios meses o más, ¿no? Entre 0.3 a 0.6 de los pacientes con infecciones por salmonela notifoidea excretan bacterias en las heces durante más de un año. El tratamiento con antibióticos puede prolongar la excreción. ¿Cuáles son algunos vectores de esta enfermedad? Pues algunos vectores claves son los alimentos mal procesados, los roedores, aves silvestres, insectos, polvo, el agua contaminada o en su defecto pues la materia fecal, ¿no? ¿Cuáles son los hospederos de esta bacteria? Pues puede ser también la mastificación de la crianza de animales de compañía y animales exóticos y el consumo de alimentos exóticos o crudos son factores predisponentes que se han popularizado recientemente, ¿no? Especialmente en las culturas occidentales. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues la gastroenteritis se caracteriza por náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico y diarrea, ¿no? Que puede ser hasta hemorrágica. También se puede presentar dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y mialgia. El tratamiento de la salmonelosis en seres humanos puede tratarse con una serie de antibióticos que incluyen ampicilina, amoxicilina, gentamicina, entre otros, ¿no? Y muchas cepas clínicas son resistentes a uno o más antibióticos y la elección de medicamentos se debe basar en lo posible en las pruebas de sensibilidad. Otra enfermedad que también vamos a ver a continuación, pues es la amigdalitis aguda, ¿no? El agente de esta enfermedad, de esta patología, es el estreptococo del grupo A, que es la causa principal de la amigdalitis bacteriana, que afectan sobre todo a los niños de entre 3 a 15 años, ¿no? El periodo de incubación y por lo tanto el inicio de los síntomas de esta enfermedad ocurre de 24 a 72 horas después del contagio. Los síntomas son dolor de garganta, disfagia, que es la dificultad para tragar, con o sin fiebre puede ser, cefaleas, dolorcito de cabeza, petequias en el paladar. ¿Cómo se transmite? Pues por contacto directo con secreciones de un paciente enfermo o bien pues a través de las manos o por el aire, especialmente con los estornudos y la tos, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Pues se puede hacer una prueba estreptocócica rápida en la mayoría de los consultorios de los proveedores, sin embargo puede ser negativa incluso si el estreptococo está presente, ¿no? Si la prueba rápida para estreptococos es negativa y su proveedor todavía sospecha que la bacteria del estreptococo está causando el dolor de la garganta, se puede analizar un exudado de la garganta o un cultivo para observar si las bacterias proliferan ahí, ¿no? Los resultados se pueden demorar de 1 a 2 días. El tratamiento pues puede ser paracetamol en todos los casos, penicilina, alguna amoxicilina o antibiótico, ¿no? Pues hasta aquí mi reporte para todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta información que les va a servir. Muchas gracias y nos vemos después en otro infomercial. Muchísimas gracias, Alicia Palomino, por esta información que nos brindaste. Ahora ya sabemos que si presentamos alguno de cualquiera de esos síntomas, podemos acudir a nuestro centro de salud más cercano para que nos den el tratamiento adecuado. Como especiales, perdón, me trabé un poquito. Como especialidad en enfermería, pues nuestras competencias serían mantener los síntomas lo mínimo posible, que los pacientes no sientan tanto la enfermedad. Y pues para prevenir el propago de estas infecciones, pues hay que siempre el lavado de manos oportuno antes y después de estar en contacto con el paciente, con su entorno, con los fluidos, antes de aplicar medicamentos. Nada más para concluir este tema, podemos decir, las infecciones pueden ser prevenibles tomando las medidas de precaución necesarias. Bueno, pues esto sería todo por el programa del día de hoy. Mi nombre es Nancy Macías. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima. Chaito.